Gisela Mayora va a deleitarnos con su seminario denominado Estudios Limnoquímicos en el sistema del río Paraná Medio, dinámica de nutrientes y materia orgánica disuelta en relación a las fluctuaciones hidrosedimentológicas. Bueno, gracias Carla por la presentación. Buenos días a todos y todas. Hoy lo que les voy a contar un poco es lo que hemos estado estudiando en estos años en relación a la dinámica de nutrientes y materia orgánica disuelta en el sistema del río Paraná Medio y particularmente en relación a las fluctuaciones hidrosedimentológicas del río. Bueno, a modo de introducción, si bien esto debe ser bastante conocido para la mayoría, los grandes ríos con llanura aluvial se caracterizan por presentar un gradiente espacial de conectividad hidrológica desde el cauce principal hacia los ambientes más aislados de la llanura aluvial. Y un continuo temporal que se da a medida que sube y baja el nivel del río. Y cuando el nivel del río sube, aumenta la conectividad hidrológica entre los ambientes y aumenta el intercambio de materiales, tanto suspendidos como disueltos, entre los ambientes. Y este gradiente espacial sumado al continuo temporal va acompañado de una variabilidad espaciotemporal de las condiciones limnoquímicas del sistema. Bueno, el pulso hidrológico en el cauce principal del Paraná está básicamente determinado por el Paraná superior, que aporta la mayor parte del caudal y es lo que produce los picos del nivel hidrométrico. En cambio, el pulso sedimentológico está determinado principalmente por las crecientes del río Bermejo, que es el que aporta la mayor parte de los sólidos suspendidos al Paraná Medio. Entonces es el que determina el pico de sedimentos que suele producirse todos los años entre febrero y abril aproximadamente. Es bastante regular, digamos, en cuanto a la temporalidad. En cambio, el pico de nivel hidrométrico va a variar de año a año en cuanto a la estacionalidad, por lo que pueden ocurrir picos de sedimentos durante aguas bajas o durante aguas altas, en función de cuándo ocurra el pico de nivel hidrométrico. El objetivo general que nos hemos planteado es evaluar la dinámica de nutrientes y materia orgánica disuelta en relación a este régimen hidrosedimentológico del sistema del río Paraná Medio, y en base a esas evaluaciones realizamos las siguientes inferencias. Si el transporte de los nutrientes y la materia orgánica disuelta aumentan durante las crecientes, se puede inferir que la llanura aluvial es una fuente de esos materiales, porque el transporte de esos materiales aumenta al aumentar la conectividad del río con la llanura. En cambio, si el transporte de los materiales disminuye durante aguas altas, es decir, cuando hay más conectividad río-llanura, la inferencia es que la llanura estaría siendo un sumidero de esos materiales. En relación al pulso de sedimentos, si el transporte de los materiales aumenta durante el pico de sedimentos, se infiere que ese pico de sedimentos es una fuente de esos materiales, mientras que si disminuye el transporte de materiales durante el pico de sedimentos, se infiere que se estaría favoreciendo la remoción de los nutrientes y la materia orgánica disuelta. Hablamos no de transporte y no de concentraciones, porque lo que determina si hay un aporte o una remoción es el balance de masas, o sea, la cantidad de masa transportada por unidad de tiempo. En cambio, las concentraciones dependen de en qué volumen. Bueno, los muestreos que hicimos, por un lado, fue un muestreo espacial, que si bien fue más que nada focalizado en la dimensión espacial, también incluyó la dimensión temporal, porque se mostraron 4 fases: una fase de aguas bajas, una fase de aguas bajas con el pulso de sedimentos, y una fase de aguas altas ordinarias y una fase de aguas altas extraordinarias. Este muestreo espacial se realizó en cauces mayores, cauces menores, lagunas conectadas y lagunas aisladas. Y realizamos un muestreo temporal
que si bien se enfocó en la dimensión temporal, también tuvo en cuenta la dimensión espacial, porque se incluyeron 4 ambientes con diferente conectividad hidrológica al cauce principal. Pero bueno, se enfocó en la cuestión temporal, porque bueno, la frecuencia de muestreo fue aproximadamente bimensual para capturar mejor, ¿no?, esa variabilidad temporal de las condiciones limnoquímicas. Bueno, en cuanto a las variables que se evaluaron, las formas de nitrato fueron las formas del nitrógeno inorgánico disuelto, nitrato, nitrito y amonio, nitrógeno orgánico disuelto y nitrógeno particulado. En cuanto a las formas del fósforo, el fósforo reactivo soluble, fósforo orgánico disuelto y fósforo particulado. La materia orgánica disuelta cromosfórica la estimamos a partir del color del agua, si bien también realizamos algunas determinaciones de carbono orgánico disuelto, como hay una regresión muy buena entre el color y el carbono orgánico disuelto, y es más costoso no determinar carbono orgánico disuelto, nos centramos en esta variable que es el color, y es muy fácil y muy económica de determinar. El nivel hidrométrico del río Paraná lo utilizamos como un indicador del estado hidrológico del sistema. La turbidez, que fue utilizada como indicador del estado sedimentológico, es decir, de la cantidad de sedimentos suspendidos que tiene el sistema. El caudal, que fue estimado a partir de fórmulas que ya están establecidas a partir del nivel hidrométrico del río. Y el transporte de cada nutriente se estimó como el producto entre la concentración y el caudal del río. Bueno, en cuanto al muestreo temporal que realizamos en 2012, acá se pueden ver con círculos naranjas, ¿no?, las fechas de muestreo, y el nivel hidrométrico del río Paraná. Ocurrió una fase de aguas bajas al comienzo del periodo de estudio, una fase de aguas altas y luego una fase de aguas bajas. Bueno, en relación a la turbidez, que como decíamos antes es una indicadora del estado sedimentológico, en este caso el pico de sedimentos ocurrió aquí durante la fase de aguas bajas. Como decíamos antes, ¿no?, a veces ocurre durante aguas bajas y a veces durante aguas altas. En este caso, el pico de sedimentos ocurrió durante aguas bajas. Acá podemos ver la turbidez en cada ambiente, y un detalle en el pico de sedimentos, pudimos ver, si bien la laguna aislada estaba desconectada del río, la turbidez también aumentó en esta laguna, pero en este caso es atribuible al proceso de resuspensión de sedimentos por acción del viento. O sea, el viento genera olas en la superficie del agua, y en las lagunas más aisladas, que son muy someras, esa turbulencia produce la resuspensión de sedimentos durante periodos de aguas bajas. O sea, este aumento de turbidez en la laguna aislada no es atribuible al pico de sedimentos, porque al estar aislada, digamos, no recibió agua del río durante este periodo. Y en cuanto a los ambientes conectados, cauce principal, laguna conectada y cauce menor, pudimos ver la atenuación del pico de sedimentos desde el río hacia la llanura. La laguna conectada es la laguna Mini, que bueno, muchos la conocen, que es una laguna de conexión directa, por lo que recibe agua del río de manera muy directa, y el cauce menor es el arroyo Mini, que al estar mucho más alejado del río, bueno, recibe agua, digamos, mucho más transformada a medida que se desplaza por la llanura aluvial. Y bueno, y ahí el pico de sedimentos fue mucho menor. Si tienen alguna duda, por cualquier cosa pueden ir interrumpiéndome sin problema. Bueno, luego hicimos una regresión entre el nivel hidrométrico del río Bermejo, que como decíamos antes es el que determina el estado sedimentológico del río Paraná, y la turbidez del río Paraná. Entonces, bueno, lo que hicimos fue probar regresiones entre estas dos variables, considerando el nivel hidrométrico del río Bermejo cierta cantidad de tiempo antes de la fecha correspondiente al dato de turbidez del río Paraná. Probamos entre 5 y 30 días previos del nivel hidrométrico del río Bermejo a intervalos de un día, y bueno, la mejor regresión que obtuvimos fue al considerar el nivel hidrométrico del río Bermejo 8 días previos
al dato correspondiente a la turbidez del río Paraná. Bueno, fue una regresión muy buena con un R cuadrado de 0,86. Bueno, luego, ya yendo a la parte que más nos interesa de la dinámica de nutrientes, lo que hicimos fue evaluar cómo cambian las diferentes formas del nitrógeno en relación a estas tres fases, que es la fase de aguas bajas con el pulso de sedimentos, la fase de aguas altas y la fase de aguas bajas sin pico de sedimentos. Bueno, en cuanto a esta variabilidad temporal, lo más destacado que observamos fue, bueno, un aumento del nitrógeno particulado durante el pico de sedimentos, lo cual es coherente, ¿no?, con el aporte de sedimentos del Bermejo, y también lo observamos a este aumento del nitrógeno particulado en la laguna aislada, pero bueno, como decíamos antes, en este caso la laguna aislada no recibió sedimentos del río por haber sido una fase de aguas bajas y estar desconectada, pero sí es atribuible este aumento de nitrógeno particulado en la laguna aislada a la resuspensión de sedimentos del fondo, que es un proceso que ocurre muy frecuentemente en estas lagunas cuando la columna de agua es muy somera. Bueno, acá podemos ver en promedio las formas del nitrógeno en cada fase y bueno, hicimos un detalle de lo que fue la fracción inorgánica disuelta y el porcentaje de contribución de cada una de las formas a ese nitrógeno inorgánico disuelto. Y lo más destacado que observamos es que el amonio representó una fracción muy importante del nitrógeno inorgánico disuelto durante este periodo más turbio, que fue la primera fase de aguas bajas. Bueno, en relación a las correlaciones que hicimos del nivel hidrométrico del río Paraná y la turbidez de cada ambiente con las concentraciones de cada forma de nitrógeno, pudimos observar que el nivel hidrométrico se relacionó positivamente con las formas orgánicas disueltas en los ambientes más conectados. Esto podría estar indicando un aporte de nitrógeno orgánico disuelto desde la llanura al río al aumentar la conectividad hidrológica, mientras que en la laguna aislada la relación fue negativa con el nitrógeno total y con el nitrógeno particulado. Y bueno, esto estaría indicando una dilución por el aumento del volumen de agua en esta laguna y también exportación por la mayor conectividad hidrológica. En cuanto a la turbidez, bueno, esto observamos relaciones muy interesantes, muchas relaciones significativas de la turbidez con las formas del nitrógeno. Fueron negativas con el nitrato y nitrito y positivas con el amonio. Y bueno, y lo que sí era más obvio, que fueron positivas con el nitrógeno particulado. Bueno, esto fue muy interesante y bueno, pudimos ver en bibliografía ya publicada que ya se sabe, ¿no?, que las partículas pueden afectar las transformaciones de las formas del nitrógeno porque ofrecen micrositios con condiciones particulares, como por ejemplo anoxia, para que las bacterias puedan reducir nitrato y nitrito a amonio. Entonces, si bien el agua puede tener concentraciones de oxígeno elevadas, estas partículas pueden tener micrositios anóxicos que favorecen la transformación de formas oxidadas a reducidas. Además de que las superficies mismas, ¿no?, de las partículas son un sustrato para las bacterias. Así que, bueno, fueron relaciones muy consistentes en todos los ambientes de disminución de las formas oxidadas y aumento del amonio, ¿no?, que es una forma reducida de nitrógeno. Bueno, en cuanto a las relaciones del nivel hidrométrico con el transporte de nitrógeno, acá solamente se muestran las relaciones que fueron significativas. Hubo un aumento en el transporte de nitrógeno orgánico disuelto y de nitrógeno total a medida que aumentaba el nivel hidrométrico del río. Esto estaría entonces indicando que la llanura aluvial fue una fuente de nitrógeno debido a la exportación de nitrógeno orgánico disuelto. En ambos casos, no relaciones positivas. Y en cuanto a las regresiones de la turbidez con el transporte de las formas de nitrógeno, pudimos observar relaciones negativas
con las formas de nitrógeno más oxidadas, nitrato y nitrito, y de nitrógeno orgánico disuelto, y una relación positiva con el transporte de amonio y de nitrógeno particulado. Entonces, en este caso, como no hubo regresiones significativas con el transporte de nitrógeno total, inferimos que el pulso de sedimentos no habría modificado el transporte de nitrógeno total, pero sí la especiación química. Porque, bueno, hubo un cambio en los porcentajes de contribución de cada forma, con un aumento de las formas amoniacales y una disminución de nitrato y nitrito. Así que, bueno, esa es la diferencia que realizamos en relación al efecto que tuvo el pulso de sedimentos sobre el transporte de nitrógeno. Bueno, en cuanto a la variabilidad espacial, estos son muestreos que realizamos entre 2013 y 2016. Bueno, se muestrearon 4 cauces principales, bueno, varios cauces menores, lagunas conectadas y lagunas aisladas, 4 veces. Ahí se muestra el N total considerando todos los muestreos. Y lo que pudimos observar en cuanto a la variación en el gradiente espacial es que las lagunas más aisladas tuvieron significativamente mayor concentración de nitrógeno total. Si bien se suele decir, ¿no?, que las lagunas más aisladas son un sumidero de nitrógeno porque remueven nitrógeno inorgánico disuelto, nosotros lo que observamos es un aumento del nitrógeno total, a pesar de que el nitrato y el amonio sí disminuyeron en las lagunas más aisladas. Entonces, lo que podría estar ocurriendo es una transformación de las formas inorgánicas disueltas a formas orgánicas por parte de la vegetación. Si bien esto es una remoción de nitrógeno, la absorción de nitrógeno inorgánico disuelto por parte de la vegetación es una remoción temporal, porque luego las macrófitas, digamos, al morir, vuelven a liberar ese nitrógeno en forma orgánica. Y en verdad el nitrógeno total fue mucho mayor en las lagunas más aisladas, a pesar de esta disminución de las formas inorgánicas disueltas. Bueno, en relación a la dinámica temporal del fósforo, similarmente a lo que vimos para el nitrógeno, la concentración del fósforo particulado fue mayor durante la primera fase, que fue caracterizada por el pico de sedimentos. Bueno, el fósforo orgánico disuelto representó una fracción bastante menor en relación a las otras. Y bueno, en cuanto a las relaciones que observamos con el nivel hidrométrico del cauce principal y con la turbidez de cada ambiente, bueno, pudimos ver que el nivel hidrométrico solo se relacionó positivamente con el fósforo reactivo soluble en uno de los ambientes, y en la laguna aislada, esto es similar a lo que vimos para el nitrógeno, las relaciones fueron negativas con el nivel hidrométrico, y bueno, es consistente con lo que decíamos antes de la dilución que ocasiona la creciente sobre estas lagunas más aisladas. Y en cuanto a las relaciones con la turbidez, pudimos observar, como era de esperar, relaciones positivas con la fracción particulada y también con el fósforo total. Acá solo se muestran las relaciones significativas. Bueno, en cuanto a las relaciones del nivel hidrométrico con el color, que como decíamos antes es un indicador de materia orgánica disuelta, pudimos ver relaciones positivas considerando los ambientes conectados y el cauce principal, lo que nos estaría indicando una exportación de materia orgánica disuelta desde la llanura hacia el cauce al subir el nivel del agua y aumentar la conectividad. ¿Cuál? ¿Valentina? Bueno, estas relaciones fueron significativas. Perdón, ¿alguien me preguntó algo o no? ¿No? Bueno, en cuanto a la laguna aislada, en cambio, no hubo una relación significativa, aunque la relación tendió a ser negativa. Si bien no fue significativa, esto podría también estar indicando un proceso de dilución. Pero la relación no fue tan buena, probablemente porque la dinámica de la materia orgánica disuelta es más compleja en estas lagunas. Al comienzo de las fases de aguas altas puede haber un aporte
de materia orgánica disuelta desde las márgenes, desde las macrófitas muertas, y luego, a medida que siga aumentando el nivel hidrométrico, puede empezar a predominar el proceso de dilución. Así que la relación no fue significativa. Y bueno, y lo que sí vimos de manera reiterada en muchísimos muestreos es una relación positiva y muy significativa entre el fósforo reactivo soluble y la materia orgánica disuelta. Así que bueno, la materia orgánica disuelta nos resultó un buen predictor de la concentración de fósforo reactivo soluble. Y bueno, y esto es esperable porque la materia orgánica disuelta puede formar complejos con el fosfato y favorecer la exportación desde la llanura hacia los ambientes más conectados y a la vez disminuir su biodisponibilidad y permanencia en la columna de agua. Bueno, en cuanto a las variables que explicaron significativamente el transporte del fósforo total y fósforo reactivo soluble, en este caso hicimos regresiones múltiples y bueno, en el caso del fósforo reactivo soluble solo resultó significativo el nivel hidrométrico, que se relaciona positivamente con el transporte de fósforo reactivo soluble. Como decíamos antes, esto podría estar determinado por la exportación de materia orgánica disuelta que puede formar complejos con el fósforo reactivo soluble y bueno, y eso determinar relaciones positivas entre el transporte de fósforo reactivo soluble y el nivel hidrométrico en el cauce principal. En cuanto al fósforo total, en cambio, tanto el nivel hidrométrico como la turbidez fueron variables significativas que explicaron el transporte. En este caso, ¿no?, la turbidez por el aporte de fósforo particulado durante el pico de sedimentos. Bueno, en cuanto a la variabilidad espacial de las formas del fósforo, a diferencia de lo que vimos con el nitrógeno, que tiene gradientes espaciales muy marcados de sus diferentes formas, no hubo diferencias significativas entre los tipos de ambientes de la llanura y el cauce principal en relación a la concentración de fósforo y fósforo reactivo soluble. Bueno, a modo de conclusión, lo que podemos inferir es que el régimen hidrosedimentológico puede afectar el transporte de nitrógeno de diferentes maneras. Por un lado, el pico de sedimentos favorece, como decíamos hoy, la transformación de nitrato y nitrito a amonio, y también es una fuente de nitrógeno particulado, pero sin embargo no tuvo efectos significativos sobre el transporte de nitrógeno total. Es decir, solo afectó la especiación química, pero no el transporte de nitrógeno total. En cuanto a la inundación, lo que observamos es un aumento del nitrógeno orgánico disuelto, y ese aumento del nitrógeno orgánico disuelto sí fue acompañado de un aumento significativo en el transporte de nitrógeno total. Entonces la inundación sí tuvo un efecto significativo sobre este transporte. Bueno, en cuanto al fósforo, lo que observamos es que el pico de sedimentos produjo un aumento del transporte de fósforo particulado y como consecuencia de ello, del fósforo total, mientras que la inundación también se relaciona positivamente con el transporte de fósforo total, pero en este caso debido al aumento de la fracción disuelta. Es decir, que tanto el pico de sedimentos como el pico de inundación aumentan el transporte del fósforo, pero debido al aumento de diferentes fracciones. En el primer caso, debido al aumento de la fracción particulada, y en el segundo caso, debido al aumento de la fracción disuelta. Bueno, en cuanto a la influencia del régimen hidrosedimentológico en las lagunas más aisladas, a partir de los datos podemos inferir que el principal efecto de la inundación es el de y en cuanto al efecto de las condiciones sedimentológicas, podemos observar que bueno, va a variar según si el pico de sedimentos en el cauce principal ocurre durante momentos en que las lagunas están conectadas o aisladas. Si están aisladas, ese pico de sedimentos no va a llegar a las lagunas más aisladas, pero está más que nada determinada la concentración de sedimentos suspendidos
por el proceso de resuspensión de sedimentos, que es muy, muy frecuente en estas lagunas por la escasa profundidad que tienen. Y bueno, como decíamos hoy, las olas que genera el viento en la superficie fácilmente generan una turbulencia que llega al fondo y produce la resuspensión de sedimentos con el consiguiente aporte de nitrógeno y de fósforo particulado a la columna de agua. Entonces, en este caso de lagunas aisladas, la concentración de sedimentos va determinada principalmente por la resuspensión. Bueno, y en cuanto a este esquema que hemos propuesto, bueno, durante aguas bajas podemos ver que hay mayores procesos en la llanura aluvial de remoción de nutrientes y de transformación por parte de la biota. Esto también no en base a bibliografía previa, por el mayor tiempo de residencia del agua. Al haber más tiempo de residencia del agua durante aguas bajas, hay más tiempo para que ocurran diferentes procesos como la absorción de nutrientes por parte de la biota, la desnitrificación y demás. Bueno, en cambio, durante aguas altas, el tiempo de residencia del agua en la llanura aluvial disminuye. Si bien sigue habiendo procesos de remoción de nutrientes y transformación por parte de la biota, al haber menos tiempo de permanencia del agua en la llanura, esos procesos también van a disminuir y lo que predomina es el aporte de materiales terrestres a partir de los suelos inundados y la exportación de esos nutrientes, más que nada asociados a la materia orgánica disuelta, hacia el cauce principal, con el consiguiente aumento, ¿no?, del transporte de estos materiales. Mientras que el cauce principal aporta a la llanura aluvial principalmente materiales particulados y nitrógeno inorgánico disuelto, que como veíamos anteriormente, esta fracción de nitrógeno inorgánico disuelto es muy baja en la llanura aluvial, por lo que el río, bueno, es una fuente importante, pero sería rápidamente asimilado, ¿no?, por la biota. Por eso, digamos, disminuiría y sería un sumidero de este nitrógeno inorgánico disuelto, la llanura aluvial, pero lo estaría transformando en formas orgánicas que luego retornan a la columna de agua cuando la vegetación muere. Si bien, digamos, también hay procesos de desnitrificación en la llanura aluvial que sí implican una remoción permanente del nitrógeno, porque la desnitrificación implica la conversión del nitrato en nitrógeno gaseoso, que bueno, se pierde a la atmósfera. Pero no hay que desmerecer, digamos, los otros procesos de asimilación biológica, que son una remoción solo temporal con el retorno de las formas orgánicas nuevamente a la columna de agua. Bueno, y a modo de conclusión general, las alteraciones de la conectividad del cauce principal y llanura aluvial y del pulso de sedimentos pueden afectar tanto el transporte como las transformaciones de nutrientes y entonces también la especiación química. Por lo que estas modificaciones pueden afectar el funcionamiento ecológico tanto del río Paraná como de los ambientes que están ubicados aguas abajo y reciben, ¿no?, estos materiales que son exportados. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero no haber ido tan rápido. Gracias, Giselle. Fuiste un poquito rápido, pero bien, bien. Se entendió, Los tuviste a todos en hilo. Si no, volvemos a cualquier parte que quieran ver. Ustedes me van diciendo. Muy clara la exposición, felicitaciones. Y bueno, y se abre la posibilidad de hacer preguntas. El que tenga alguna duda, el que quedó con alguna duda o que quiera preguntar. Buenas. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, Marle, hola. Hola. Gise, espectacular, súper interesante. Me encantó. Clarificaste un montón de cosas que habíamos visto en otras presentaciones y como que le diste un cierre espectacular. Solo me quedaba una duda en relación al grafiquito donde vos mostrabas
la turbidez de los distintos ambientes durante el pulso hidrosedimentológico. Hay un pico en la laguna aislada que se produce posterior a lo que vos mencionabas. Hay el pico verde. Ese pico es nuevamente un proceso de resuspensión digamos, por el oleaje, porque es un pico importante. Sí, sí, puede ser tanto un pico de resuspensión de sedimentos, que es lo que más determina la turbidez de estas lagunas, como también por el hecho de la proliferación del fitoplancton, también a veces puede producir un pico de turbidez. Pero como la clorofila, justamente el fitoplancton estar limitado por luz en estas lagunas que son muy turbias, en general el mayor aumento de turbidez es atribuible a sedimentos del fondo. En este caso, digamos, no es atribuible al pico de sedimentos porque fue todo esto que está ampliado acá abajo durante aguas bajas. O sea que durante todo este periodo la laguna estuvo aislada, no recibió sólidos del Bermejo por estar aislada del sistema lótico. Pero sí podría haber contribuciones también del fitoplancton a la turbidez. No sé si eso por ahí era la pregunta. Sí, porque me llamó la atención que era un pico muy importante y que bueno, quedaba como por fuera de eso que habías comentado. Sí, no, pero sí, en las lagunas aisladas hay picos re importantes que van a variar según la dirección del viento, bueno, según en las lagunas si están más protegidas por árboles, riparios o no, pero bueno, es muy frecuente el proceso de resuspensión de sedimentos por acción del viento. Buenísimo, Gise, gracias. Muy buena la presentación. Gracias por los comentarios. Por suerte se quedó grabada y la podemos volver a ver para ver detalles, porque la verdad que es súper interesante. Gracias, Vale. ¿Alguien más tiene otra pregunta para Gise? Sí, yo tengo una pregunta. Hola. Hola, Fede. Estuvo re buena la charla, gracias. Gracias. No, digamos, se nos cortó en algunas partes, o sea que lo que voy a preguntar, supongo que, no sé si lo dijiste, pero vos, los muestreos fueron, ¿en qué años muestraron? ¿2012? ¿Y qué más? 2012 fue el muestreo temporal, o sea, también incluimos la dimensión espacial, pero estuvo el foco puesto en lo temporal por la frecuencia que fue bimensual. Eso fue 2012, que mostramos 4 ambientes con distinta conectividad de manera bimensual. Y 2013, 14, 15 y 16, el foco estuvo puesto en lo espacial, porque se incluyeron más cantidad de ambientes, varios cauces mayores, varios cauces menores y lagunas, pero también incluimos en menor medida la dimensión temporal, porque bueno, incluimos una fase de aguas bajas con pico de sedimentos, una sin pico de sedimentos, y 2 fases de aguas altas, una ordinaria y otra extraordinaria. Eso fue 2013-2016. Claro, no, y la pregunta era, por eso, capaz que lo dijiste, si compararon lo temporal, digamos, mismo sitio temporalmente, si los patrones que ven digamos, para el fósforo, el nitrógeno, si son los mismos patrones, más o menos, año a año, el mismo sitio, las mismas condiciones, o hay algún tipo de variación. Bueno, no sé si lo hicieron, si ven patrones similares o no, o qué ven ahí. Claro, en lo temporal lo que podemos comparar, pero es solamente una fase de aguas altas, extraordinarias, una fase ordinaria, en relación al muestreo espacial, que tenemos muchos sitios. Entonces ahí sí podemos comparar entre sitios, pero no es con el detalle de lo temporal, sino solamente comparar entre fases. No lo hemos analizado en profundidad, pero sí hay patrones que se repiten siempre, como el aumento del nitrógeno inorgánico disuelto en las lagunas más aisladas durante aguas altas. Es un patrón que se ve siempre. Más que nada, hay variables que siguen patrones muy claros. Una es el nitrato.
que es la principal fracción del nitrógeno inorgánico disuelto. Y eso sí, digamos, te puedo decir que en aguas altas siempre aumenta en las lagunas más aisladas. Las otras variables, sí, por ahí son más dinámicas y depende de varios factores. Pero ahí las lagunas aisladas, cuando hay aguas altas, sí, las tomás como conectadas o sin aisladas. Claro, nosotros les solemos llamar aisladas, esa es una aclaración que por ahí debería haber hecho, pero en realidad son lagunas temporalmente aisladas. Y la que llamo conectada es permanentemente conectada. Pero sí, las lagunas aisladas se conectan durante aguas altas. Les llamamos aisladas por ahí por simplicidad, pero se conectan durante aguas altas. Está bien. Dale, gracias. No, gracias a vos. Sí, Gise, una consulta que quiero hacerte. En realidad, en base, ¿no es cierto?, a todos estos conocimientos que tenés, ¿no?, y todo el estudio que hiciste de la dinámica de los nutrientes, en un periodo tan largo de bajante como el que estamos teniendo en estos momentos, ¿pensás que en alguno de los ambientes, sea las lagunas aisladas o los cauces, podría ser limitante en el caso de alguno de los nutrientes, sea nitrógeno o sea fósforo? Sí, lo que hemos visto, porque algunos datos hemos tenido de fines del 2019, no en lagunas más aisladas, pero sí en cauces secundarios, lo que vimos es que las formas del nitrógeno inorgánico aumentaron, probablemente por concentración. O sea, son ambientes conectados, ¿no? No estamos hablando de lagunas aisladas. Entonces, bueno, hay nutrientes que aumentaron por una cuestión de concentración, por menor volumen de agua, pero en el caso del fósforo reactivo soluble, lo que vimos es que disminuyó la concentración. Y eso también es coherente con lo que veníamos viendo antes, de que la llanura exporta mucho fósforo durante aguas altas, asociado a la materia orgánica disuelta. Así que bueno, ahí vimos disminuciones tanto del fósforo reactivo soluble como de la materia orgánica disuelta en este muestreo que hicimos en 2019. Así que es coherente con esa disminución de la exportación de fósforo soluble y de materia orgánica disuelta. Así que bueno, pero sí depende de la variable que se considere. Algunas han aumentado por concentración, por menor volumen de agua, y otras han disminuido por menor exportación desde la llanura. Pero no tenemos muestreo en lagunas aisladas, que bueno, de hecho igual la mayoría deben estar secas. Así que ya ahí no sabría decir. Gracias. Muy buena la explicación. ¿Alguna otra preguntita? Perdón, es que estábamos muteados. Yo tengo otra, si puede ser. Sí, tranqui. Yo quería saber si vieron algo, digamos, pensando solo en las lagunas aisladas. Si en los momentos de aislamiento las lagunas, digamos, son muy diferentes las condiciones en relación a los nutrientes, y después, digamos, cuando se vuelve a conectar, como que, bueno, está ese efecto de homogenización, etcétera. Pero ¿qué pasa ahí? Si hay, de nuevo, me interesa ver lo de los patrones, sobre todo, pero si ven algo ahí, o cada laguna aislada después es como una historia distinta. Si vieron algo de eso, ¿no? No sé si lo vieron, pero... Sí, el efecto de homogenización en la llanura, sí lo vimos. Bueno, hemos hecho diferentes comparaciones. En 2012, fue antes esto, una creciente extraordinaria de 2009 fue. Vimos una homogenización entre ambientes de la llanura, incluyendo lagunas y cauces, pero diferenciación con respecto al río, en una creciente extraordinaria. Como que se homogenizó toda la llanura, pero el cauce quedó diferente. Que fue, esa fase de inundación coincidió con el pico de sedimentos, y lo que veíamos era que el cauce principal era muy turbio por el pico de sedimentos, y la llanura quedó muy transparente por la sedimentación. Entonces eran dos cosas totalmente diferentes, la calidad del agua en el río y en la llanura, pero sin diferenciación dentro de la llanura.
Eso fue por un lado. Por otra parte, sí vimos también un proceso de homogenización de todo el sistema durante otras fases de aguas altas que no coincidieron con el pico de sedimento. Es como muy variable según si el pico de sedimentos coincide o no con la creciente. Entonces es difícil de encontrar patrones. Y en cuanto a tu pregunta en concreto, que eran las diferencias entre lagunas aisladas, tienden a diferenciarse en aguas bajas, pero hay variables como el nitrato y el sílice también, que son, digamos, consistentemente siempre bajos en las lagunas aisladas. O sea, la variabilidad va más en relación a otras variables como el fósforo, la turbidez, porque bueno, va a depender del fetch de cada laguna y de la suspensión. Pero el nitrato y el sílice se ve que por consumo, por parte de la biota, se agotan. Bueno, de hecho, nitrato llega a ser en general casi indetectable, muy bajo. Pero bueno, sí hay mucha diferenciación en otras variables, como las que te mencionaba recién, también la materia orgánica disuelta es muy heterogénea en aguas bajas, la clorofilia también. Así que bueno, pero sí hay dos variables que son nitrato y sílice que son consistentemente siempre bajos en las lagunas aisladas. Gracias. No, gracias.